Supóngase que estamos en el módulo de alta de los, ¿cómo se llama? De los animalitos. Alta de socios de la veterinaria. ¿Sí? Entonces, el alta de los socios de la veterinaria, nosotros vamos a dar de alta al paciente, perdón, al socio, y los añadidos son los distintos animalitos que tiene ese socio de la veterinaria. Entonces, la tarea principal va a ser dar de alta al dueño de la mascota y una tarea secundaria va a ser dar de alta a las mascotas. O, por ejemplo, si ustedes tienen que dar de alta a un cliente, un dato secundario, los datos principales del cliente, ¿cuáles son? Nombre, apellido, dirección, teléfono. Pero en realidad la dirección no es un dato principal de la persona. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea por qué? De una persona, ¿cuáles son los datos principales y cuáles no? Para mí, datos principales de la persona es documento, nombre y apellido, porque eso la identifican como única. Bien. Los datos personales serían todo, más o menos. Claro, pero no todos los datos personales. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el domicilio es un dato que puede ser variable. Ustedes pueden cambiar muchas veces su domicilio o puede que no. ¿Sí? Bien. Y pueden tener más de un domicilio. Pueden tener un domicilio físico y pueden tener un domicilio comercial, si tuvieran una oficina, por ejemplo. Claro. Entonces, ese es un dato que no es principal de la persona. Sería el DNI nada más. Claro, otro dato accesorio sería, por ejemplo, el teléfono. Porque ustedes pueden tener el celular, el teléfono fijo, un teléfono del trabajo. Entonces, esos son datos accesorios que se podría delegar esa carga de datos en un módulo. Entonces, la modularización nos sirve a nosotros para delegar algunas tareas que no son parte del programa principal. Entonces, si nuestro programa principal lo que hace es dar de alta a una persona, después podemos tener un módulo que lo que haga es dar de alta los domicilios. Otro módulo que dé de alta los teléfonos. ¿Sí? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, en la veterinaria, damos de alta al socio principal, que sería el dueño de la mascota, y el módulo secundario se da de alta a las mascotas, porque ya dijimos que una persona puede tener más de una mascota. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que significa la modularización? Es hacer tareas individuales, pequeñas y acotadas, que puedan ser repetitivas. Y pueden ser repetitivas o no, pero se la delegas a una pequeña función, ¿sí? Delegables, entonces, y reutilizables. Entonces, dentro de una de las ventajas es esta. Perdón, esto no es una ventaja. ¿Sí? Una de las ventajas de modularizar es que puede ser reutilizable. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir el alta de los teléfonos. Y yo puedo tener, por ejemplo, supongamos un sistema contable. Yo voy a tener clientes y voy a tener proveedores. Un cliente es una persona. Y un proveedor también es una persona y puede tener, por ejemplo, domicilios. Y un cliente puede tener un domicilio y un proveedor puede tener más de un domicilio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el programita o módulo que haga el alta de los domicilios va a ser reutilizable. ¿Sí? Y lo puedo hacer que funcione para lo puedo llamar de distintos lugares. Entonces, cuando yo dé de alta a un cliente, voy a llamar al módulo que da de alta los teléfonos. ¿Sí? Y cuando dé de alta también un proveedor, también voy a llamar a la partecita del programa que da de alta los teléfonos. A pesar de que sea teléfono de cliente y teléfono de proveedor, hace básicamente lo mismo. Guarda los datos de teléfono, que sería código de área, número de teléfono y ponerle la empresa.
y el tipo de teléfono, si es fijo, celular, del trabajo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Otra cosa que nos permite hacer la modularización es definir un programa, o sea, otra cosa que podemos hacer a través de la modularización es definir un programa que lo que haga es hacer una pequeña tarea. Y para definir nosotros los módulos, lo hacemos al igual que nosotros definimos las variables. Entonces, cuando yo defino una variable, yo le doy un tipo de dato y le digo qué es lo que va a hacer esa variable. Al definir yo una variable con un tipo de dato numérico, yo le estoy diciendo que lo que va a hacer es tomar un número. Y si yo defino un módulo, ¿sí?, yo le voy a definir una función y qué es lo que va a hacer ese módulo. Entonces yo voy a definir, por ejemplo, como estábamos diciendo el ejemplo del alta de teléfono, yo voy a definir y voy a decir, el módulo alta de teléfonos lo que hace es recibir un par de datos y guardarlos en la tabla de teléfonos, ¿sí? Entonces recibiría, por ejemplo, 3 datos: código de área, el tipo de teléfono, el código de área y el número de teléfono, o 4 si quieren. Entonces, pueden recibir valores para cumplir esa tarea. Bien. Así como yo le asigno a un módulo una función, una tarea, le puedo pasar algún valor, algo para que cumpla la tarea. Entonces, por ejemplo, también puedo hacer módulos que calculen impuestos. Entonces yo voy a tener un modulito que me calcule el IVA y me sirve tanto para facturar como para recibir órdenes de compra o otras cosas que me traiga un proveedor, por ejemplo, y yo voy a saber cuánto es el IVA. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a tener, cuando hagamos un sistema, yo voy a tener todo una tarea principal que es el sistema en sí. Pero voy a tener por separado algunas tareas complementarias. ¿Se acuerdan cuando hablábamos y decíamos cuáles iban a ser las partes del ejemplo de la veterinaria? Decíamos que íbamos a dar protocolos de atención, consultas, ventas, ¿sí?, internaciones y guardias. Entonces, el programa principal lo que va a hacer es administración de una veterinaria, ¿sí? Y los módulos pueden ser cada uno de los subprogramas. Yo voy a tener un módulo para internación y guardias, ¿sí? Puedo tener otro módulo que sea cirugías. Entonces, nuestro programa principal se dedica a la administración completa de la veterinaria, pero en algún momento llama a un subprograma o a un módulo que lo que hace es internaciones, guardias. Y si yo tengo otra, por ejemplo, que una cirugía, llamo a un módulo y lo desarrollo al módulo para dar de alta las cirugías. Y este módulo lo que hace es tomar el control del sistema, hacer lo que tiene que hacer, lo que nosotros le definimos para que haga, y después devolverle el control al sistema de veterinaria. Entonces, nuestro sistema principal de veterinaria tiene módulos para hacer tareas específicas. Y eso es
el ejemplo de la modularización. Entonces, nuestro programa principal, supóngase que esto es el programa principal de la veterinaria, viene, arranca el sistema, que se yo, da de alta, y en algún momento te dice, por ejemplo, tenemos que hacer una internación, y le delega el control a una pequeña porción de programa, que por ejemplo sea la internación. Y esa porción de programa lo que hace es tomar el control, pedir los datos de internación y después devolverle el control al sistema principal. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto, verdad? Entonces por eso nosotros tenemos acá un programa que en el diagrama de flujo dice, el programa inicia, toma los valores y llama a un módulo o función, y acá, fíjense en la flechita celeste, dice el programa o el módulo, lo que va a hacer es, como si fuera un sistema separado, en vez de decir start y stop, lo que hace es, con el nombre, arranca, hace lo que tiene que hacer, y después return, lo que significa es, devuelve el control. Y le devuelve el control para que el programa principal siga. ¿Sí? Hasta que el programa principal termina. ¿Se entiende? Sí, correcto. Sí, Bien. Por ejemplo, este ejemplo, lo que tiene acá es declarado cómo quedaría el programa, porque nosotros no lo vamos a ver, o sea, en un diagrama de flujo yo lo puedo ver así, pero cuando ustedes lo representen, lo van a representar de esta manera. Van a decir, el programa principal hace todo esto, y acá el módulo display address lo que hace es esta parte. Entonces tienen que hacer un diagrama para el módulo que termine, que no empieza con el start, con el inicio y fin, sino que empieza con el nombre del módulo y termina con la sentencia return, es decir, devolver el control o volver. Bien. Y escrito, o sea, este es el diagrama de flujo, y escrito en pseudocódigo, lo que haría sería el start, bla, 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 y acá, fíjense que en esta parte está haciendo el llamado, ¿sí? Ahí hace el llamado al módulo de mostrar información del domicilio, display address info. Y por separado está escrito el código o pseudocódigo que hace lo que tendría que hacer ese modulito, ¿sí? Entonces, el programa principal tiene el start y el stop, y el módulo tiene el nombre del módulo y el return, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Profe, Sí. cada vez que el programa, digamos, hace la derivación, Sí. las variables que se cargan son variables diferentes o se reutilizan las mismas variables. Bien. Por ejemplo, si yo le pongo el nombre al principio, ¿lo puedo volver a utilizar más a continuación, digamos, del programa? Sí se puede, pero depende ya del lenguaje de programación, y entramos en un tema ya del lenguaje de programación. Porque vos lo que haces, por ejemplo, en el programa principal definís variables, y esas variables en sí se llaman unas variables globales. Son para todo el código, ¿sí? O sea, para todo el sistema. Pero vos adentro del módulo podés volver a definir esas variables, y lo que haría sería estar ocupando otro espacio de memoria. Por eso no la vas a nombrar con el mismo nombre que el nombre que la usas en el módulo principal, ¿sí? Bien. Si yo uso en el módulo, en el programa principal, un nombre de variable acá, por ejemplo, name y balance, ¿sí? Son dos nombres de variable. Adentro del subprograma yo las puedo utilizar esas variables. Pero si yo las renombro, van a ser otra variable distinta y va a ser solamente inherente al módulo. ¿Sí? Y va a ser otra variable. Porque cada vez que yo declaro una variable, asigno un espacio de memoria, ¿sí? Y al yo declararla dentro de este módulo, va a ser propia de ese módulo nada más. Entonces tenemos variables globales y variables locales, ¿sí? Entonces, si hablamos del módulo principal y yo defino una variable, es una variable global.
Y si estoy dentro del módulo, es una variable local. ¿Sí? Yo de acá le puedo mandar información al programa principal y del principal le puedo mandar información a los módulos. ¿Sí? Pero tengo que definirlo. Bien. Esa parte es medio complicadita, pero es fácil de entender cuando la vean después en el sistema. Porque, por ejemplo, acá name y balance, yo las puedo utilizar acá adentro porque ya están definidas para todo el programa. Es decir, son parte de todo el programa, de todo el conjunto del programa. Pero si yo defino acá dos variables, después no la puedo usar acá en el programa principal. A menos que yo se las devuelva con el return, le digo, la variable. ¿Sí? Bien. ¿Otra duda, pregunta? Este tema puede ser un poquito más complicado, así que no se hagan problemas, lo vamos a seguir viendo después. Es más, lo vamos a ver bastante seguido. La modularización o la declaración de funciones y métodos es bastante común dentro de la programación. En sí, lo que hacemos por lo general es siempre trabajar sobre, como decíamos, nosotros trabajamos por partes. Cada vez que descomponemos un problema, lo que hacemos es definir, ¿sí? Definir la lógica y decimos qué partes van a ser parte de la solución. Entonces, nosotros definimos un problema principal, ¿sí? Que es la administración de la veterinaria. Y después decimos, lo vamos a dividir en distintas partes. Y una va a ser las ventas, la otra va a ser el stock, la otra va a ser internación. Entonces, lo que hacemos es definir, en cierta forma, cómo lo vamos a modularizar o cómo lo vamos a dividir a las tareas. Y siempre y cuando tengamos el objetivo principal en mente y lo organicemos de cierta forma, podemos hacer que todo esto nos haga llegar al producto final que va a ser la administración completa de la veterinaria. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo acá en internación y guardia, yo tengo que tener sí o sí los animales. ¿Sí? Y para cirugías también. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, el módulo principal, tendría que tener, ¿sí? Lo que sería básico, que es el alta de pacientes de los dueños o sus mascotas. Si yo no tengo esto desarrollado, no puedo desarrollar lo que es cirugía ni lo que es guardia, porque voy a estar adivinando sobre a quién le voy a hacer la cirugía, a quién le voy a hacer la guardia, sobre quién voy a hacer una internación. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que desarrollar dentro del módulo principal, en este caso, sería el alta de los dueños con sus mascotas. Y acá el alta de mascotas podría ser un sub. ¿Sí? Bien. El principal es alta de los dueños y el sub es alta de mascotas. ¿Sí? Y este forma parte de la administración general de la veterinaria. Una vez que yo tenga definido quiénes son los dueños, cuáles son las mascotas, recién puedo empezar a probar la guardia, la cirugía, los tratamientos. ¿Sí? Otra cosa que sí podría ir haciendo es, por ejemplo, otra cosa que sería principal sería sería parte del módulo principal, sería el alta de productos. ¿Sí? Porque no puedo hacer ventas si no tengo qué producto voy a vender. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí.
Bien. Entonces esto es parte de la pantalla principal y lo demás son submódulos. Estos van a ser pequeños modulitos. Un módulo de internación puede ser parecido al de guardia, otro módulo de cirugías. Bien. ¿Qué otra cosa se podría hacer modular dentro del ejemplo de la veterinaria? ¿O qué sería principal? La parte del cobro sería. La parte de ventas. Sí, o bueno, el cobrar la internación. Ventas creo que sería algo como modular. Claro. ¿Sí? No así los productos, porque sí me hacen falta los productos para después tener ventas. ¿Sí? Esto, por ejemplo, el hospedaje, también podría ser un módulo. ¿Sí? Una vez que ya tenga todos los animalitos, puedo manejar lo que es el hospedaje. Así es la programación, ¿no? O sea, ustedes van agarrando y van haciendo la parte principal, lo va a agarrar un programador, o lo van a agarrar entre todos y van a decir, hagamos cómo va a ser el alta, por ejemplo, de paciente, el alta de los dueños. Y después el alta de mascota también, pero este lo podemos usar varias veces, entonces podemos hacer un módulo. Y lo único que va a tener relacionado con este va a ser la identificación del dueño. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como decimos, un dueño, muchas mascotas. Entonces ese concepto nos lleva a que podemos crear varias mascotas para el mismo dueño y esto es lo único que... No me hace falta tener esto para tener esto. En principio, lo puedo ir desarrollando en paralelo, quiero decir. Pero, por ejemplo, si yo quiero crear un módulo de ventas, necesito sí o sí tener el alta de productos. ¿Sí? O sea, esto de lo que estamos hablando es de cómo definimos la estructura principal de nuestro sistema y qué es lo que podemos hacer por separado, distintos módulos. ¿Se entiende? Para entender un poco el concepto de la modularización. Entonces vamos a hacer tareas individuales, cortas, repetitivas, que puedan ser delegables. Pero, por ejemplo, yo no puedo delegar la tarea de crear internaciones si no tengo a las mascotas. Y no puedo crear mascotas si no tengo el dueño. Bien, entonces eso le quita la parte individual. Una vez que tenemos definido eso en el programa principal, recién podemos empezar a tomar un módulo por vez. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un sistema o un programa y entiendan el programa, después empiecen a planificar la lógica, parte de la lógica es dividir el problema en distintos subproblemas. ¿Sí? Entonces, el problema principal tiene esto y esto que lo hacen importante, sin lo cual yo no tendría la administración de la veterinaria. Y los problemas secundarios o subproblemas van a ser las partes de lo que nosotros podemos modularizar. Otra es la consulta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por ahora no. Ninguna todavía. No, profe. Bien, buenísimo. Por ejemplo. Clínica.
Perdón, un segundito. Bien. Entonces, la mayoría de los programas tienen un programa principal que tiene todo lo básico y después lo divide en pequeños módulos. Y cada módulo tiene un encabezado. Por ejemplo, la internación va a decir, para la internación yo necesito los siguientes datos: la fe, el animal, el dueño el nombre de la mascota, el número de la mascota, el identificador de la mascota, y necesito otros datos como ser la fecha y las causas de internación. Y después del encabezado voy a tener el cuerpo del módulo o el desarrollo de la parte esta modular. Entonces, cuando yo desarrolle lo que es la internación, voy a decir, para la internación yo necesito saber desde cuándo se interna, hasta cuándo, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, ¿sí? Entonces eso hace el cuerpo del módulo. Y la última parte que dice, después que tengo todos los datos de la internación, lo que hago es devolverle el control al módulo. Una vez que yo he cargado todos los datos de la internación y que he dicho, por ejemplo, la próxima revisión dentro de la internación sería ponerle. Lo que hice fue dar de alta, poner la fecha, poner el diagnóstico y poner la medicación. Y digo, el paciente o la mascota va a ser revisada el día de mañana y va a quedar internado 3 días. Entonces, ahí cierro el módulo y le devuelvo el control a al sistema principal, que sería la veterinaria. Entonces tenemos 3 partes de cada módulo, ¿sí? El encabezado, que define qué es lo que va a hacer y con qué datos lo va a hacer. El cuerpo del módulo, lo que te dice todo, que te dice toda la lógica que va a hacer ese pequeño programa. Y fíjense que ahí varían los módulos, porque por ejemplo para cirugía va a tener datos de la cirugía, qué es lo que va a entrar. Para las ventas va a tener todos los productos, eso. Para el hospedaje va a tener en qué habitación o en qué lugar va a quedar asignado. Y para la historia clínica va a tener datos por ejemplo, datos del animal y datos de, por ejemplo, a ver qué podría ser, pulso, presión o valores normales, cómo lo encontrás, una especie de diagnóstico, ¿sí? Entonces, ahí en el cuerpo del módulo es donde varía cada uno de los módulos que nosotros definimos. Y la última parte de los programas es el retorno, que le devuelva, que lo que hace es terminar con el módulo y devolverle el control al programa principal. Bien. Lo que decíamos entonces, cada módulo es como si yo estuviera definiendo una variable. En este caso, por ejemplo, nosotros le ponemos un nombre que sea significativo y nos va a decir qué es lo que hace el módulo, ¿sí? Y es como si estuvieran nombrando variables. ¿Se acuerdan que nosotros no le poníamos N1, N3, N95, cualquier cosa? No, poníamos un nombre que signifique algo para el programa y que nos sirva a nosotros para acordarnos qué hace ese módulo. Entonces podríamos poner internación o módulo que da de alta las internaciones, módulo para cargar las historias clínicas, ¿sí? Podemos ser bien específicos con el nombre cuando nombramos los módulos. Y por lo general lo que se hace es definir un módulo, como definimos acá los programitas, acá en el código, ustedes definen el nombre. Por ejemplo, ven este tiene un nombre, Display Address Info. Lo que hace es mostrar la información del domicilio. Ese módulo lo que hace muestra la información del domicilio. Y ustedes lo que hacen como buena práctica es comentar qué es lo que hace. O sea, si no les es suficiente con el nombre,
hacen un comentario donde dicen qué es todo lo que hace el programa. Y también pueden poner qué datos necesita para iniciar el módulo. Y cuando termina, por ejemplo, si es que le tiene que devolver algún valor, te dice, este valor se devuelve en este formato. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un programa de cálculo y que lo que haga sea calcular el interés, nosotros tenemos un montón de programas, tenemos un programa principal que calcule, por ejemplo, que sea de una... Supónganse que tengamos un programa que sea de una financiera. Y uno de los subprogramas va a ser el cálculo del interés diario, ¿sí? Y ese subprograma o módulo va a ser llamado muchas veces, pero nosotros le tenemos que decir sobre qué queremos que calcule el interés. Entonces le tenemos que dar el capital, el porcentaje de interés y el programa, el modulito o subprograma lo que va a hacer es devolvernos un valor. Entonces cuando haga return o cuando yo escriba acá return, le decir devuelve el importe calculado por el interés, ¿sí? Y ese es un valor que lo que hace es devolvérselo al programa principal para que el programa principal siga creando, por ejemplo, un crédito o un préstamo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguno tiene dudas? Pregunten sin miedo porque este tema es, da para largo. ¿Cómo lo llama, profe, a cada subprograma? Usted dice que con return devuelve información, Claro. pero Fíjate que nosotros le damos un nombre al programa y pones paréntesis. Eso significa que el sistema o el código le está diciendo, anda y busca display address info, ¿sí? Entonces, dentro del mismo programa, va ahí y va a buscar si es que existe eso definido, si es que eso está escrito. Y acá lo va a encontrar display address info y va a tener ahí el código fuente o las partes del código que tiene que hacer y después tiene el return para volver, ¿sí? O sea, vos lo llamás como nosotros llamábamos, ¿se acuerdan cuando decimos console write line? Cuando escribimos un programa cualquiera, cuando estábamos escribiendo los programas en .NET. Entonces, sí. ese subprograma está escrito, nosotros no lo vemos, pero ese subprograma está escrito y lo que hace es tirar un valor en la pantalla y después te devuelve el control. Entonces vos lo llamás con el nombre de la función, subprograma o módulo. Entonces por eso nosotros le ponemos ese nombre que sea significativo. Lo llamas simplemente. Fíjate que acá lo llama display address info y pone paréntesis. La pregunta es, ¿por qué pone los paréntesis? Por si nosotros queremos mandar la información, va entre esos paréntesis. En el ejemplo que les daba recién de la financiera, ahí yo le estaría mandando entre los paréntesis, le diría, sobre este capital, con esta tasa de interés, calculame el interés diario. ¿Sí? Y el subprograma se llamaría, por ejemplo, calcular interés diario. Y recibiría esos dos valores, los calcula y en el return tendría una variable que le devuelve el interés calculado. ¿Bien? Bien. Entonces, a medida que ustedes vean distintos lenguajes de programación, van a encontrar que los nombres de las variables que se transmiten del programa principal a los módulos están escritos dentro de esos paréntesis. ¿Sí? Cualquier información que ustedes quieran enviar al módulo va entre esos dos paréntesis. ¿Sí? Bien. Inclusive también si quieren devolver un valor, también va ahí, nada más que tiene otro sentido. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo dentro del programa principal, que sea este,
Supongamos el de internación, guardia, cirugía, el de hospedaje o el de ventas, ¿sí? El subprograma de ventas o el módulo de ventas. En el módulo de ventas yo tengo que tener los productos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo en el módulo de venta tengo que calcular impuestos? El programa principal es la administración de veterinaria. Y uno de los módulos es las ventas. Y como saben, las ventas, cuando usted calcula, cuando hacen una venta, se calcula, por ejemplo, el IVA o cualquier otro impuesto, ingresos brutos, eso. ¿Sí? Pero el cálculo de impuestos no es solo para ventas, también es para compras. ¿Sí? Yo tengo compras y también me cobran impuestos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el cálculo de impuestos del IVA lo puedo usar tanto como para compras como para ventas. Y acá fíjense que yo tengo el programa principal, la administración de la veterinaria, un módulo de ventas, un módulo de compras, y puedo generar otro módulo que sería un submódulo de estos. ¿Sí? O sea, el programa principal puede llamar un módulo, pero ese módulo a su vez puede llamar a otro módulo. Y cuando este módulo termine de calcular los impuestos, le devuelve el control al programa que lo llamó, ya sea compras o ventas. ¿Sí? Entonces, el return de este programita, impuestos, le va a devolver el control a esto, no al programa principal. ¿Se entiende? O sea, Siempre al paso anterior. Es una comunicación jerárquica. El principal es la veterinaria. Y si yo entro por ventas, y ventas calcula impuestos, impuestos hace un return, le devuelve el control al que lo llamó, a ventas. ¿Bien? No al módulo principal, sino que este lo devuelve al módulo secundario que lo llamó. ¿Bien? Es como cuando hacíamos ciclos for anidados. ¿Se acuerdan? El for tiene un ciclo y adentro puede tener otro ciclo. Y a su vez así puede tener otro ciclo. Y cada ciclo cuando termina le devuelve el control al módulo anterior, al módulo o ciclo anterior. ¿Bien? Entonces, nuestro sistema puede adquirir cierta complejidad cuando empezamos a modular. Pero, por ejemplo, acá volvemos a ver una de las ventajas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que tenía algunas ventajas la modularización? Y entre ellas era la reutilizabilidad. ¿Sí? O sea, ustedes escriben un solo código que calcula el IVA. Y el IVA se calcula tanto para las ventas como para las compras. Y lo han escrito una sola vez. ¿Sí? O sea, no han escrito cómo se calcula el IVA para las ventas, cómo se calcula el IVA para las compras. Lo han escrito una sola vez y le devuelve el valor tanto para este como para este. ¿Bien? ¿Entienden? Sí, profesor. Buenísimo. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguno de los otros que se haya quedado con la incógnita, con la pregunta? Vamos que faltan 5 y terminamos. Muy bien, profe. Profe, los módulos también podrían ser llamados como un menú dentro de otro. Claro, esa es una de las formas. Esa es una de las formas. Entonces, por ejemplo, suponte, estamos en PowerPoint acá. El PowerPoint es todo el programa de diapositiva. Y cada una de estas, por ejemplo, diseño, transacción, transiciones, animaciones, son pequeños módulos. ¿Sí? El módulo para hacer animaciones. ¿Yo lo puedo utilizar o no? ¿Sí? En este caso yo no lo estoy utilizando, pero está definido ahí el módulo y como te decía, o sea, son opciones o subopciones. Y acá, por ejemplo, dentro de vista, veamos alguna de estas. Diseño. Insertar. Vos podés insertar
imágenes o puedes insertar otras diapositivas, ¿sí? Son subopciones. Entonces, el módulo principal con un módulo y adentro tiene submódulos. Sí, serían como opciones de submenú para verlo gráficamente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? ¿Qué pasa si yo tengo definido, qué pasaría si yo defino 2 programas de ventas? ¿Se podría? De más. Si no Y que hacen estén la misma relacionados los operación, dos. sí. Sí se puede. Sí. Y si el programa principal llama a ventas, ¿a cuál de los dos va a llamar? Depende de los argumentos que le pases. Puede ser, pero en realidad lo que tendría que hacer es ventas 1 y ventas 2. No puedo definir dos módulos o 2 subprogramas que tengan el mismo nombre. Pasa como con las variables. O sea, yo defino una variable que se llame nombre y después no puedo definir otra variable que se llame igual, porque va a querer ocupar el mismo espacio de memoria y va a ser ambiguo para el programa, no va a dar un error. Entonces lo que hay que hacer es definir un módulo con un nombre único. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo quiero hacer ventas de producto o ventas de accesorios, lo voy a hacer por separado. ¿Sí? Bien. O si no, lo hago todo en uno solo y lo hago genérico. Pero no puedo nombrar 2 módulos con el mismo nombre. Lo mismo que con las variables. Bien. Aparte porque, por ejemplo, cuando ventas, supóngase que se llamaba ventas 1. Que no se llamaba ventas 1 y 2, sino que se llamaba ventas solo. Si ventas llama a impuesto y este le va a querer devolver el valor, ¿a cuál de los dos le va a devolver? Y va a dar un error. Exacto. Ventas P de producto y ventas A de accesorios. Ponele. Entonces hay que ponerle nombres distintos. ¿Sí? Y hay que poner el nombre significativo, entonces hay que poner un nombre que te diga qué es lo que hace. Bien. ¿Otra duda? ¿Pregunta? Ninguna. Acuérdense que cuando escriben pseudocódigo, lo que hacen es nombrar al programa, al módulo, y poner entre paréntesis. Y cuando lo voy a definir en pseudocódigo, lo que hago es, en vez de hacer un start y un stop, empiezo el subprograma, después que termino de escribir el programa, escribo el nombre del módulo y lo termino con return, no con stop. ¿Sí? Entonces, el nombre del programa y el return hacen lo que el start y el stop hacen al programa principal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Todo bien. ¿Seguros? ¿Algún otro ejemplo que quieren que demos con la veterinaria para aclarar esta parte de módulos y submódulos, perdón, de modularización? Profe, Sí, y en ventas P y en ventas A, dentro podrían realizar la misma operación y tener definidas las mismas variables, porque serían distintos menús, digamos. sí, podría ser, pero lo que sería escribir 2 veces lo mismo.
O sea, estás haciendo doble trabajo. Claro. Sería poco ventajoso, le estás quitando la ventaja a la modularización. Entonces, ventas de accesorios, capaz que tenga alguna dificultad que no tiene ventas de producto. ¿Sí? Bien. No, si no sería como crear dos programas paralelos, ¿verdad? Sí, claro. A ver, algún ejemplo en que en que pueda ser útil esto, en el hecho de que, por ejemplo, un restaurante, vamos a un restaurante, estos van a hacer ventas en salón y estas van a hacer ventas por delivery. Entonces ahí sí tengo que escribir dos códigos distintos, porque, por ejemplo, las ventas en salón, a mí lo que me infieren son un par de gastos extras que yo tengo, que no tengo cuando tengo que hacer un delivery. Suponte en un restaurante lo que hacen es cobrarte cobrarte los cubiertos, cobrarte, exacto, cobrarte cubierto, cobrarte, por ejemplo, derecho de espectáculo, ¿sí? Que en el delivery no te cobran. Por ejemplo, en la venta de salón, algunos restaurantes lo que hacen es agregarte o cobrarte la propina del mozo. Y aparte, Sí. hay un par de gastos extras dentro de la venta de salón que incluyen, por ejemplo, los gastos de la atención. ¿Sí? Que cuando tenés un delivery no lo tiene, pero el delivery tiene los gastos del envío, que algunas veces es gratis y otras veces tiene un costo extra. Por eso las ventas por delivery algunas veces son un poco más baratas y te cobran el delivery por separado. ¿Sí? No es lo mismo comer en el salón que pedir por delivery. Entonces ahí tendría que hacer dos cosas por separado. ¿Sí? ¿Se entiende con ese ejemplo? Sí. Sí, sí, ya quedó más claro. Bien. En este caso lo dejamos. Lo dejemos ahí. Ay, Dios. La idea de modularizar o de hacer módulos también nos sirve a nosotros para simplificar la tarea. Entonces, el programa principal va a tener simplemente un par de llamadas a cosas principales. Y después el resto son opciones de menú, como decía el compañero, que las podemos utilizar o no. ¿Sí? Entonces, el programa principal tiene todo lo esencial y después tiene llamados a función que si me hace falta las uso. Porque, por ejemplo, no con todas las mascotas voy a tener internación. No con todos los productos voy a tener, por ejemplo, no todos los productos van a estar incluidos en cirugía. O, por ejemplo, en hospedaje no voy a tener productos, o sí. Bueno, el alimento sí los tengo, pero, por ejemplo, en la historia clínica no tengo productos. Lo que sí tengo es las mascotas. A lo que voy es, nosotros dejamos el programa principal limpito, simple de leer, y las llamadas a los módulos o subprogramas lo que hacen es esclarecer la vista y dejarlo fácil de leer. Entonces no es lo mismo tener un código así de corto, así de cortito, ¿sí? Que diga, comienza el programa, ¿verdad? Y acá llama a mostrar información de la dirección. Y después, fíjense en de cortito que quedó el programa. Si yo tuviera que hacer todo lo que hace este submódulo ahí adentro, tendría un programa así de largo y con información que puede ser o no relevante o puede ser o no indispensable siempre. ¿Sí? Entonces eso también lo simplifica el programa principal cuando modularizo. ¿Sí? Y la otra ventaja era que, bueno, es reutilizable. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por ejemplo,
pueden devolverme varios resultados, digamos, a una sola variable. A ver cómo le explico, cómo me explico mejor. Por ejemplo, si yo tengo 5 negocios y tengo una Sí. central, Sí, y yo quiero administrar mi central, únicamente quiero administrar lo que sea costos por decirle, si tengo una panadería, quiero saber la entrada y salida de productos nada más, y quiero derivarle el otro trabajo a cada sucursal, por ejemplo, de ventas por menor, ventas por mayor y todo eso. Yo Claro. quiero únicamente el monto. claro. Ahí lo que vos tendrías entonces en tu módulo principal sería la casa central y las distintas sucursales. Y dentro del módulo de sucursales vos tenés las ventas. Sí, Entonces va a tener un módulo que se llame operaciones por sucursal y va a llamar a pequeños submódulos que van a decir ventas, compras, desarrollo de producción, ¿sí? Entonces, este módulo principal se va a encargar de administrar las sucursales y las sucursales lo que van a hacer es devolverle los valores de ingresos y egresos que tenga cada sucursal. Y acá en tu programa principal vos vas a tener un acumulador que te diga, bueno, cuánto ganó cada sucursal. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes depende mucho de la planificación que hayan tenido para ver cómo te devuelve esos valores. Entonces, ustedes ahí aprenden qué parte se modulariza y qué no. ¿Bien? Y eso bien. lo hacen de acuerdo a lo que ustedes piensen, su planificación, si es que necesitan o no separar esas partes o no. ¿Sí? Eso se lo va a ir dando la experiencia. Cuando se divide en módulos, cuando ustedes crean que esa tarea se puede hacer varias veces o que se puede simplificar y tenerla por separado. ¿Sí? Y que ustedes, por ejemplo, se la pueden delegar a otro programador para que se la haga y que eso le va a resultar mucho más fácil. Más fácil de entender, más fácil de leer. Algo muy común dentro del mundo de la programación es que ustedes han visto que hay un montón de sistemas muchos sistemas comerciales para Dractor, farmacia, para un super, para todo tipo de programa, para todo tipo de negocios. ¿Y qué es lo que tienen en común todos los negocios? ¿Qué tienen en común? Tanto la veterinaria, como el drugstore, como el bar, ¿sí? Como una Cliente. farmacia. Cualquier negocio Venta. tiene. Venta. Claro, Productos. Venta. Vender productos, las góndolas. Compra y venta de productos. Clientes. claro, compra y venta de productos. Pero algo muy, 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 muy común en todos es la facturación. Y hablamos de la facturación electrónica. ¿Sería el ticket, profe? Exacto, el ticket. Todos tienen en común el ticket. La impresión del ticket, la mayoría de los programadores les cuesta resolverlo, ¿sí? O nos cuesta resolverlo. ¿Por qué? Porque depende de cada uno de los comerciantes, van a tener una impresora fiscal distinta y eso lo va a hacer, le va a dar cierta complejidad. Entonces, por ejemplo, les doy, por ejemplo, hay dos impresoras fiscales, tres tipos de impresoras fiscales. Está la Epson y la Hazard. Son marcas comerciales de impresoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero imprimir una impresora, me voy a un negocio, me voy a un drugstore y el comerciante tiene una impresora fiscal Epson. Entonces yo agarro, hago el programa, yo le hago el sistema y funciona perfecto con la Epson. Y después, como mi sistema de drugstore funciona espectacular, agarro y se lo vendo a otro drugstore. Pero el otro drugstore tiene otra impresora fiscal, una Hazard. Entonces tengo que programar todo de nuevo, pero para Hazard, cómo se imprimen los tickets. ¿Sí? Después me voy a un super y puede tener la misma impresora fiscal, la Epson,
pero un supermercado factura muy distinto de lo que factura, un drugstore. Entonces tengo que hacer otra cosa distinta. Pero en el fondo voy a estar temando con la facturación. Y lo que se hace es, muy comúnmente, es comprar el módulo de facturación electrónica o el módulo de impresión fiscal. Entonces, hay gente que vende solo esa parte y lo tiene resuelto para cualquier impresora. ¿Sí? Entonces yo hago todo mi sistema y compro esa parte del sistemita que lo que hace es imprimir los tickets. Y lo puedo imprimir en cualquier impresora fiscal, Epson, Hazard o cualquiera que venga. Y ese programador que se dedicó a hacer ese sistemita para imprimir en la impresora fiscal, ha hecho solo eso y lo vende. ¿Se entiende cuál es el negocio? Sí. Sí, profe. Entonces yo hice un módulo que lo que hace es impresión fiscal. Como universal. Claro. Y yo te digo, vos, para que yo te haga el ticket, para que mi sistema te haga el ticket, es como si fuera un modulito, vos me tenés que dar estos valores. ¿Sí? Y yo te voy a imprimir los tickets en la impresora que vos quieras. Y entonces yo en mi programa principal, que va a ser, por ejemplo, la veterinaria o Drax o lo que sea, yo voy a estar llamando a un programa o subprograma que se llama impresoras fiscales. Y lo ha desarrollado cualquiera. ¿Sí? Javier Salazar, Juan José Orellana. ¿Sí? Lo desarrolló otro programador. ¿Sí? Y me evito la complicación de tener que estar desarrollando, programando cada vez que encuentro una impresora fiscal distinta. ¿Bien? Y así hay muchos subprogramas o muchos módulos y programas que hacen cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces ustedes se pueden dedicar a hacer sistemas completos o módulos y vender esos módulos. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguro? Quedan 6 minutos. Pregunten lo que sea. Terminamos y media. Nada, ninguna pregunta. Bien. Todo eso lo vamos a ir viendo bien paso por paso, Sí, ¿verdad? en la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos ya. Y van a ver, cómo llama un módulo dentro de programación ya. Y vamos a hacer algún ejemplito que nos sirva. Un ejemplo sencillo, obviamente. Que llame un programa que divida. Y después lo vamos a llamar de distintas partes del programa y van a ver cómo funciona. ¿Esto sería consola? Sí, vamos a seguir con consola. Dijimos que Bien. vamos a seguir con consola hasta el final. Bien. ¿Seguro? ¿Ninguna otra duda? Cuando modularizamos, entonces, lo que hay que tener es coherencia, que funcione, que la tarea nos devuelva siempre el control. Acordate que siempre tiene que devolver el control. Si yo me voy, hago la venta y hago los impuestos y lo dejo ahí por siempre, ¿cuándo voy a seguir con el sistema de la veterinaria? Tengo que hacer que devuelva siempre el control. Bien. La cohesión es que haga tareas que sean específicas. Es decir, si esto calcula impuestos, que no agarre y me venga y me modifique los datos de la mascota. ¿Sí? Entonces, si yo he hecho un módulo que me calcula impuestos, no puedo estar tocando los datos de otros módulos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, quiere tocar datos del módulo, que llame al módulo que modifica mascota. No lo hago acá. Cuando modularizo hago para que haga tareas específicas. ¿Sí? No puedo estar mezclando. De eso se trata. ¿Bien? Bien. ¿Seguro? ¿Ninguna otra duda? ¿Pregunta? Buenísimo, che. No, pregunten en serio.
No se queden con las dudas. Bien. ¿Profe, usted va a dar alguna teoría sobre esto o lo va viendo así directamente en las clases? Está en el libro la teoría. Si quieren algo más Ahí está en el específico. libro ese. Sí. Bien. Cuando hablábamos entonces del módulo principal, va a ser lo que hace el que va a ir llamando los submódulos. Y cuando ustedes hagan la planificación, cada parte del que ustedes quieren modularizar va a tener una jerarquía. Entonces el principal va a llamar a su programa y ese módulo o subprograma puede llamar a otro subprograma. Entonces se le va dando una escala jerárquica. Este va a ser el primario, este va a ser el secundario y este va a ser el módulo terciario. Y esto van a devolver el control así ascendentemente según la escala jerárquica que hayan tomado. ¿Bien? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por ahora no, profe. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo con el módulo principal llamo al módulo de compras y este llama al módulo de impuestos? Si estando dentro del módulo de impuestos, ¿puedo terminar el programa completo? ¿Cómo, Decirle, profe? yo estoy en el módulo principal, ¿sí? Llamo al módulo de compras. Y del módulo de compras lo llamo al módulo de impuestos, ¿sí? El módulo de impuestos puede tener un final de programa que diga, listo, acá se termina el programa, salir. No, no debería. No, porque No, Tiene que devolverle, digamos. No, profe. Dar el orden jerárquico. Tiene que retornar, como decía usted. Claro, todos los programas tienen un inicio, un programa, un código que es la función específica del módulo y tiene un return. O sea, no puede hacer la finalización de todo el módulo principal, de todo el programa principal, porque este se cierra con un return, no con un exit, salir, qué sé yo. ¿Sí? Otra cosa que el módulo o submódulo tiene que tener, primero eso, que no puede salir y terminar, sino que tiene que ser conciso. Hacer una tarea específica, no tratar de hacer 100 tareas y después darle el control a 2 más, a 3 más y ya no. Entonces, eso forma parte de la planificación. Yo voy a modularizar cosas que se puedan modular, ¿sí? Si son tareas complejas y son inherentes al programa principal y no las puedo sacar del programa principal, las tengo que tener sí o sí en el programa principal. ¿Bien? Entonces, tiene mucho que ver con esta palabra, administración. Ustedes administran el programa principal y este administra los subprogramas o módulos. ¿Sí? Entonces, cuando planifican, van a decir qué es lo principal y qué se puede modularizar. Modularizar. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Digo que sí. ¿Alguien dijo sí? Yo creo que cuando veamos la práctica por ahí van a salir más dudas, ¿no? Bien. Ahora parece todo claro. No sé, pues. Sí. Bien. Cuando, acá lo hemos visto, no tan gráficamente, pero ustedes pueden hacer, así como hacen un diagrama de flujo, ¿sí?
También pueden hacer un diagrama de jerarquía donde ustedes digan cuáles son las partes que van a estar representadas. ¿Sí? Entonces el módulo principal, sea administración, perdón, se llama veterinario. ¿Sí? Va a tener a su vez internación, habíamos dicho. ¿Sí? Entonces este tipo de lo pueden graficar hacia un diagrama jerárquico que digan este programa principal llama a este módulo y este módulo devuelve el control. ¿Sí? Entonces este diagrama jerárquico lo que hace es ayudarlos a entender cuál sería la lógica. ¿Bien? O cómo modularizar. Y quién devuelve el control a quién. Entonces, cuando ustedes diseñen o planifiquen, van a empezar a dividir en módulos y cada módulo va a ser para ustedes una escala. Un nivel jerárquico. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos ventas, ¿se acuerdan que le da el control a que en un momento le presta el control al módulo de impuestos? ¿Sí? Y en impuestos nosotros tenemos que ventas llama impuestos. El módulo de ventas le da el control al módulo de impuestos. Entonces ahí vamos a saber que con este diagrama jerárquico, quiero decir, ustedes tienen un orden jerárquico, un orden en el cual van a ser llamados los distintos módulos. Y eso le va a decir a dónde tiene que volver. ¿Sí? Esa gráfica jerárquica les permite a ustedes darse la idea de cómo se va a manejar el sistema o su programa. El programa principal, los módulos y los submódulos. ¿Bien? A medida que empiezan ustedes a diseñar sistemas más complejos, van a encontrar diagramas mucho más grandes y mucho más complejos. Y este diagrama simplemente les da una idea de cómo ir organizando. Pero, por ejemplo, no le dice qué hace cada uno de estos módulos. ¿Bien? Esta parte la definen ustedes. ¿Sí? Y ahí ustedes van a saber si es que van a ir teniendo una idea de qué se puede hacer en un módulo y qué no. ¿Sí? O sea, qué hace falta modularizar y qué no. ¿Bien? El viernes, vamos a ver si damos la clase antes o si la damos en el horario normal. Pasa que tengo una conferencia, creo que me coincide el horario, en el horario de clase. Juega Argentina a las 9. Sí, profe, juega la selección. A las 9. Cierto. Me tiran data. Eso era entonces. Si quiere, la podemos hacer antes, a la clase. Exacto. Bien. Listo. Para que podamos ver tranquilo. Coordinamos en el cálculo que mañana yo lo que está diciendo bien. ¿Sí? Sí, profe. Pero buen dato. Listo, chicos. Si tienen preguntas, consultas, saben que siempre estoy en el WhatsApp, así que ahí estamos. Bien, profe, gracias.
Nos vemos, Bueno, chicos. profe, gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, profe, que esté bien. Nos vemos. Esté bien. Buenos días. Chao, chao. Gracias. Nos vemos, profe. Gracias.